¿Qué tal amigos? Bienvenidos a todos. Hoy en este vídeo quiero hablaros de la alta intensidad, o por lo menos de una pequeña variación, porque como imagináis, muchos de nosotros hemos pasado por esas fases de estancamiento, de aburrimiento, en definitiva, a hora de entrenar, ¿no? Cuando hemos dicho, buah, si es que ya llevo mucho tiempo haciendo lo mismo y ya parece que no avanzo, que no consigo resultados, todo este tipo de cosas. Pues bien, hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta cada vez que queremos seguir avanzando. No necesariamente tiene que ser en el crecimiento muscular, pero a lo mejor sí a nivel de detalle o simplemente por variar. Daos cuenta, y esta es la primera advertencia que os hago, de que en este canal no estamos hablando para gente que quiera competir, ¿vale? Que quiera llevar al máximo su entrenamiento precisamente porque quiere ganar algo y se quiere dedicar a ello, ¿vale? En este canal lo que hacemos es dirigirnos, o personalmente yo me dirijo a gente que, igual que tú, igual que yo, lo que queremos es tener pues un buen físico, ir al gimnasio, buenos entrenamientos, agarrar una buena congestión y más o menos mantenernos dentro de una línea, pero teniendo en cuenta que hay otras cosas en la vida que nos impiden lógicamente dedicarnos de manera profesional a todo esto. Con lo cual, todo lo que voy a decir aquí es en este vídeo de hoy y en muchos otros, lógicamente tenéis que ponerlo dentro de este marco y de este contexto, ¿vale? Porque no tiene sentido llevarlo hasta el punto de decir, no, es que este entrenamiento no funciona porque así no vas a obtener ganancias ni resultados ni nada de eso. Bueno, lo primero que tengo que decir es que cada cuerpo es diferente y que lógicamente son cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero hecha esta introducción, dejadme que os hable ya de la alta intensidad. Bueno, en origen la alta intensidad, que es el famoso Heavy Duty de Mike Mentzer en los años 70, ya sabéis, aquel competidor pues que de alguna manera tuvo un pequeño enfrentamiento con Arnold durante la Olimpia de los 80, se hizo popular por un método de entrenamiento que a mucha gente en un momento dado le reventó la cabeza, porque él hablaba básicamente de hacer una sola serie por grupo muscular, pero eso sí, llegando siempre hasta el fallo, hasta la exhaustación total del músculo, y precisamente por eso fue muy popular, porque él decía que no hacía falta entrenar 1000 millones de horas en el gimnasio, sino que hacía falta entrenar de manera eficaz, es decir, que una sola serie de un ejercicio podía ser igual de eficaz que toda una tarde en el gimnasio, y empezó a abogar y a llevar a cabo estudios para demostrar que su teoría del heavy duty era completamente efectiva, realista, y además luego posteriormente, 20 años después, el señor Dorian Yates lo llevó a cabo en su famoso Mr. Olympia de Helsinki de 1993, donde dejó a todo el mundo asombrado con sus ganancias. Pues bien, sin llegar a los extremos de el heavy duty puro, es decir, de una sola serie, una sola repetición al fallo, a muerte, todo este tipo de cosas, hay elementos que tú sí puedes incorporar a tu entrenamiento diario precisamente para intentar una congestión máxima. En este caso yo te voy a decir lo que yo personalmente llevo haciendo ya pues prácticamente un año, que me ha permitido de alguna manera evolucionar o por lo menos darle un pequeño cambio a los entrenamientos, porque después de ya 22 años continuados entrenando en el gimnasio, lógicamente hay veces que apetece tener, y de vez en cuando de hecho tienes que variar para incluso mentalmente poder continuar con tus rutinas. Ya algunos entrenamientos funcionarán más, menos, pero en cualquier caso sí que te permiten seguir adelante porque estás motivado de probar cosas nuevas. Y lo que yo vengo haciendo es esencialmente no más de 1 o 2 ejercicios por grupo muscular con 1 o 2 series, y eso sí, llegando al fallo en cada repetición. Es decir, que tienes que sentir la quemazón y el ardor en el músculo precisamente para darte cuenta de que ya realmente has terminado, porque es que tu músculo no puede abarcar más. Según Mike Mentzer, las unidades de energía son limitadas y por tanto una vez que las exhaustas, una vez que las vacías, no puedes hasta que vuelve tu cuerpo a recuperar volverlas a utilizar. Es decir, que ya una vez que estás sin energía, da igual que tú sigas en el gimnasio porque tu músculo ya no va a crecer, porque en definitiva ha agotado todas las reservas de energía que tenía. Pero bueno, más allá de probar teorías o no, lo cierto es que la sensación que a ti te queda es de que efectivamente el músculo te va a reventar, y precisamente por eso os he traído aquí un programa más o menos estándar, ¿vale? No lo cojáis como una especie de biblia acerca del heavy duty ni mucho menos, sino que es una pequeña variación que yo he introducido en mis propios entrenamientos y que quizá a vosotros os pueda funcionar. Por ejemplo, os he dejado un tipo de entrenamiento por cada grupo muscular que podéis empezar mañana mismo. Mi particular consejo es que probéis durante un tiempo para ver sensaciones, para ver reacciones, para ver cómo vuestro cuerpo vuelve o se muestra ante el nuevo entrenamiento, si veis ganancias, si veis retrasos, si veis
pérdidas, lo que sea, y que lo vayáis anotando. Si es que os apetece, que luego la vida lógicamente nos permite a veces llevar un cuaderno y anotar todo lo que hacemos o no. Pero en cualquier caso aquí voy a pasar a desvelaros un entrenamiento tipo que podéis llevar. Así que vamos a empezar ya con, por ejemplo, el pecho. Para el pecho yo personalmente había pensado en unos ejercicios que sean evidentemente muy básicos y muy populares que todo el mundo conoce, como por ejemplo el press de banca o las aperturas con mancuernas e incluso el press inclinado, aunque para mí es mi favorito. El superior con barra es incluso más deseable por todo el hecho de que desarrolla toda esta zona del pecho y para mí toda esa zona superior tira hacia arriba del resto del pecho y le da un corte un poco más estético y atractivo. Pero sea cual fuera vuestra elección, lo cierto es que estos ejercicios deberéis ejecutarlos de la siguiente manera. El press de banca, si os ponéis debajo de la barra, haced una buena serie de calentamiento de ir, me refiero a 30 o 40 repeticiones hasta que notéis quemazón, antes de meterle demasiado peso o peso en serio. Y ya cuando hayáis hecho esa serie de calentamiento, entonces meteos con la primera serie y permitid un peso que os deje llegar como poco hasta las 15 o 20 repeticiones o incluso, si tenéis un compañero, al fallo, que es de hecho lo deseable, porque además cuando vais y eleváis todas las repeticiones, más fibras musculares se ven implicadas en el movimiento, porque si vais muy rápido, al final hay una parte del músculo que no trabaja, una parte de las fibras musculares que se queda apagada y sin trabajar. Pero cuando ya te vas a 15 o 20 repeticiones, lo utilizas absolutamente todo y esto es realmente lo deseable. Pues bien, repetidlo un par de veces, es decir, un par de series, se acabó y pasad si queréis al siguiente ejercicio. Os digo que paséis al siguiente ejercicio porque aunque Mike Mentzer hubiera dicho no, ya se acabó el pecho por hoy, lo cierto es que todos nos quedamos con la sensación de, hombre, ¿cómo se va a terminar? Necesito un poco más. Pues bien, si os quedáis con esa sensación y entendiendo que no somos profesionales, vámonos por ejemplo a las aperturas planas, por ejemplo, que podrían ser el segundo ejercicio y más de lo mismo. Ya no hace falta quizá que hagáis la serie de calentamiento, pero lo mismo, haced un par de series que os lleven, por ejemplo, a las 12, 15, 20 repeticiones. Yo casi abogaría por las 20 repeticiones o que lleguéis incluso hasta el fallo, ¿vale? Ampliad bien el círculo en las aperturas, ya sabéis, en mi opinión no cerréis arriba porque este tramo desde aquí hasta que cerráis estáis descansando, el músculo se queda sin tensión y por tanto no estáis trabajando, con lo cual para mí los 3/4 del recorrido son el recorrido efectivo donde trabaja el músculo y luego ya cuando terminéis esas dos series pues marchaos ni más ni menos que por ejemplo un press superior o por ejemplo unos cruces en polea y aplicad la misma teoría, ¿vale? Un par de series, 15-20 repeticiones o al fallo y se acabó. Para los hombros, un press militar, unas elevaciones laterales y unas elevaciones frontales serían lo básico, exactamente igual que en el pecho. La primera, por supuesto, hacer una serie de calentamiento que os permita notar cómo la sangre ya va fluyendo por el músculo y automáticamente un par de series de peso que os permita llegar hasta 15, 20 o 25 repeticiones, lógicamente incluso hasta el fallo, que sería lo deseable. O sea, cuando ya notéis esa quemazón por los hombros que no podéis más, es cuando realmente estéis llegando al momento cúspide, ¿vale? Y luego ya del press militar pasaos a entrenar de manera más específica unas elevaciones laterales, luego unas frontales, exactamente la misma fórmula, ¿vale? Un par de series de cada una. Como digo, estoy diciendo un par de series porque esto es lo que yo personalmente hago. Luego ya vosotros podéis introducir variaciones en función de lo que os guste o lo que os apetezca. Luego, la espalda. Exactamente igual. Vámonos, por ejemplo, a lo más básico, que es el remo con polea tras nuca. El remo con polea tras nuca, una buena serie de calentamiento, puesto que estáis en máquina, a lo mejor podéis llegar a las 30 repeticiones en el calentamiento, 30 o 40 repeticiones, y luego bajad hasta que hagáis como mucho 20 repeticiones o lleguéis al fallo. Ya sabéis, un buen recorrido hasta abajo, tocad un poquito por aquí, siempre que mantengáis la tensión, ¿vale? Si hay una zona o recorrido del ejercicio donde no notáis tensión, es que vuestro músculo ya no está trabajando y no tiene ningún sentido. Entonces, intentad mantener tensión constante tratando de recortar el recorrido, ¿vale? Porque si lo alargáis a veces os vais hasta abajo y descansáis. Entonces, esa es la idea. Dos series de unas 20-25 repeticiones o incluso llegar al fallo, ¡pum! Se acabó. Pasamos al siguiente ejercicio. Por ejemplo, yo he puesto por aquí el peso muerto, que también puede ser una buena fórmula, o el remo con barra. Incluso si queréis hacer una versión de jalones al pecho, que es como el tras nuca, pero directamente al pecho, más de lo mismo, ¿vale? Dos series que os permitan llegar hasta las 20-25 repeticiones o al fallo es lo deseable. Luego,
Siguiente músculo, pues por ejemplo los bíceps, exactamente igual. En los bíceps además, siendo y tratándose de un músculo pequeño, lo tenéis más fácil porque la quemazón va a llegar antes. Entonces mi opinión es que uno de los ejercicios más básicos para el bíceps y para conseguir esa congestión brutal es, por ejemplo, la barra de pie. Es decir, una barra, simplemente, venga, ahí, adelante, hace el curl de bíceps con barra, que evidentemente os den una quemazón y os proporcionen una quemación brutal. Y aquí, personalmente, con 2 series yendo a 25 o 30 repeticiones sería ideal. Que vosotros veáis que se os caen los brazos de quemazón y de dolor. Eso sería espectacular. Y luego ya, por ejemplo, si os queréis ir a sentar, agarrar unas mancuernas, hacer un concentrado, que tampoco está mal, porque además os podéis pegar, si no tenéis compañero de entrenamiento, os podéis pegar un toque arriba en las últimas repeticiones cuando ya se os queda muerto el brazo. Y por ejemplo, luego también podéis hacer unas variaciones con uno de martillo, o por ejemplo iros al pull Smith o a la máquina Smith o al pull con barra Z, que también puede ser perfectamente válido, y hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Con la barra EZ, por ejemplo, os sentáis, ya sabéis, cool de predicador o el cool Scott, Larry Scott, porque era predicador, por eso lo llaman el cool de predicador, ahí va la anécdota del día. Bueno, pues os sentáis, ponéis bien los codos y arriba, ¿vale? Con la barra Z, que es un poquito más fácil, 2 series, 20-25 repeticiones, o incluso si podéis más, mejor, pero yo creo que con eso debería ser suficiente. Tríceps, por ejemplo, unos tríceps en polea para calentar, para mí es ideal porque no machacas demasiado los codos cuando están en frío. Entonces unos buenos tríceps en polea, alargad bien, extended bien, de manera que os aseguréis que el tríceps está trabajando al 100%, y automáticamente 2 series de 30 repeticiones, 25-30 repeticiones o al fallo, ¿vale? Hasta que sintáis que ya no podéis más. Luego hay algunos que incluyen los fondos en paralelas. Yo personalmente no me disgustan los fondos en paralelas, pero por ejemplo preferiría un press francés con barra Z. ¿Por qué? Porque te permite aislar mucho más el tríceps y para mí es mucho mejor. Entonces igual, misma fórmula, 2 series y a 25-30 repeticiones, ¡pum!, se acabó. Y cuando ya sintéis la quemazón, se acabó. Y luego, por ejemplo, una extensión o por ejemplo unos fondos con los discos sobre las piernas en 2 bancos, entre 2 bancos, también puede ser muy interesante, aunque normalmente vais a requerir de la ayuda de alguien o de la supervisión de alguien para poner los discos y levantaros. Entonces, estos son en definitiva 5 grupos musculares. Por supuesto lo podéis aplicar a las piernas. Yo, por ejemplo, en las piernas no lo hago porque a mí no me funciona bien, ¿vale? Yo consigo mucha más congestión trabajando pocas repeticiones y más peso en las piernas que al revés. Lo he probado exactamente igual, pero por algún motivo no consigo esas sensaciones que tengo en todo el tren superior, ¿vale? Así que eso ya depende un poco de vosotros, pero como digo, todo puede ser aplicado. Por supuesto, hay algunas consideraciones que tenéis que tener en cuenta. Para este tipo de variación de heavy duty es importante tener en cuenta que el descanso es igual de importante, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que tenéis que descansar. Se dice que mínimo 48 horas y muchos diréis, pero ¿y qué hago yo en 48 horas? Bueno, pues vete a una cinta, 45 minutos andando, o vete a correr o hazte bicicleta o lo que sea, pero no entrenes músculo. Es más, idealmente no entrenes nada. ¿Por qué? Porque en teoría, si has entrenado bien, estarás lo suficientemente reventado como para que tu cuerpo requiera de 24 o 48 horas para recuperarse adecuadamente. Y lógicamente la consideración final que hago siempre es la de la alimentación. No despreciéis nunca los carbohidratos, que yo sé que mucha gente con el tema del verano ahora se pone que me quito todos los carbohidratos y ya está, pero para llevar a cabo este tipo de entrenamiento vais a necesitarlos, porque el músculo, o el cuerpo mejor dicho, para crear energía va a zamparse las fibras musculares y vais a empequeñecer. Así que tened en cuenta que tenéis que meterle hidratos de carbono al cuerpo. Es otra consideración general que os hago, porque Mike Mentzer hablaba precisamente de que tú nunca podías crecer en masa muscular si no comías carbohidratos. Era prácticamente imposible. Entonces tenedlo siempre en cuenta, no abandonéis del todo, porque ya no es solo por el músculo, es que los carbohidratos son necesarios para funciones vitales de la vida humana. El pensar, el mirar, el estar de cierto humor son necesarios, ¿vale? No los rebajéis a cero. Así que junto con el descanso y la importancia de los carbohidratos, me despido y espero que os haya gustado este pequeño programa de entrenamiento de alta intensidad, o una variación de alta intensidad para gente normal y corriente como tú y como yo. Así que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, un like porfa, un me gusta y nos vemos en el siguiente.